Con la Ribera Televisión seguimos grabando entrevistas en el mítico Café Tortoni. Nos estamos dando otro gran gusto y la verdad que es un verdadero placer encontrarnos con amigos de Río Cuarto que están trabajando en la capital de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en este caso con Lautaro Vicario, que además no solamente es un amigo, sino que nos ha permitido tener acceso a un montón de agenda en este y en otros momentos de nuestras visitas a la ciudad, porque precisamente es un gran abrepuertas este amigo que estamos presentando, así que te agradezco muchísimo, Lautaro, la posibilidad de estar haciendo esta entrevista, que nos la debemos, y además va a poner contento a mucha gente de Río Cuarto y del territorio, porque vos sos como Roberto Carlos, 1 millón de amigos por toda esa zona. Bueno, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a todo el equipo de la Ribera TV, un medio que ha ido creciendo, que uno sigue y que uno además le desea el mayor empuje posible, porque además trabajan jóvenes de la región en el equipo y porque uno cree que es necesaria la diversidad de voces en los medios de comunicación, y porque además vos tenés esta misma cuestión, sos como un espejo, ¿sí?, de lo que me ha tocado vivir a mí desde hace 20 años viviendo aquí en Buenos Aires, que uno trata de generar la apertura de puertas, que uno trata de abrir y de no cerrar, que uno trata de ofrecer soluciones, que uno trata de estar siempre bien predispuesto para generar un ida y vuelta, sea como me toca a mí muchas veces, en lo político, en lo institucional, en tu caso, del lado de la comunicación. Así que felicitaciones por todo eso. Y te encontramos en un ámbito que realmente nos llama mucho la atención. Los que no saben, el amigo está trabajando en el asesoramiento de uno de los ministerios más importantes del país, que es el Ministerio de Economía. ¿Haciendo qué cosa, Lautaro? Soy desde enero del 2020 parte de un armado de un equipo bastante diverso y heterogéneo, del equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán. Me encargo puntualmente de la Dirección General de Coordinación Institucional, que tiene a su cargo una diversidad de actividades que ahora podemos detallar, y dependo del subsecretario de Relaciones Institucionales, que es como el brazo político institucional más importante de un ministerio eminentemente técnico, un ministerio para entendidos en la economía nomás. Yo no soy economista, pero bueno, me he adentrado en este equipo a tratar de aportar en lo que uno conoce, que es muchas veces las relaciones políticas, las relaciones institucionales y puntualmente la relación con el Congreso de la Nación, que es el ámbito que más he aprendido a conocer y donde yo arranqué mis primeros días allá por marzo del 2002, cuando me vine a vivir a Buenos Aires. No te tocó un escenario fácil en este 2020, 2021 y en lo que va del 2022. Realmente una complejidad importantísima y trascendente la que se ha planteado, y cómo la estás llevando y por dónde va ese recorrido que estás haciendo. Bueno, tiene que ver indudablemente con atravesar este periodo tan extraordinario para todo el mundo que ha sido la pandemia. Llegamos con las intenciones de tener el desarrollo de un programa económico de ordenamiento de las cuentas públicas, de reestructuración de la deuda que dejó el gobierno anterior, y eso indudablemente iba a estar atado a la relación con el Congreso Nacional. Desde febrero del 2020 el ministro tomó una decisión bastante peculiar. Pidió asistir al plenario en el recinto de la Cámara de Diputados para explicar cuál era la situación respecto a la deuda externa y la deuda pública en general de la Argentina, cosa que no hacía un ministro desde la época de Domingo Cavallo, que asistía al recinto. Domingo Cavallo lo hizo por interpelación del Congreso, el ministro Guzmán lo hizo por pedido de él, para poder explicarle frente a frente a diputados, diputadas, senadores, senadoras, cómo estaba la cuestión de la deuda de acuerdo a su interpretación, y desde allí en adelante realizar una serie de modificaciones. Hubo más de 15 leyes económicas en los primeros 2 años de gobierno tendientes a regularizar y a reordenar y a reestructurar la deuda, y nosotros hemos acompañado al ministro en ese proceso para que tenga un buen ida y vuelta con el Congreso,
con instituciones públicas, con otros estamentos, con gobiernos provinciales, con gobiernos municipales, con sindicatos obviamente no estaba en nuestros planes atender una situación excepcional como es la de la pandemia, pero creo que la hemos podido sortear. Eso ha sido con una ayuda extraordinaria de parte del Estado para todos los sectores de la sociedad. Por un lado, el empresariado, a través de los ATP, a través de soluciones puntuales en términos impositivos, no ejecuciones por parte de la AFIP, y para la población en general a través del IFE y de otras ayudas sociales que se han ido instrumentando a lo largo de la pandemia, en herramientas que han sido inéditas, otras copiadas por otros países, por cómo la Argentina estaba tratando de solucionar, y que después veremos con el desarrollo del tiempo. La historia lo dirá si han sido buenas o no tan buenas. Creemos que han sido las apropiadas para que se mantenga en la Argentina un nivel de la actividad, no decaiga, en el sentido de que no se pierda el saber hacer de las empresas, del sector privado, para que no sea un volver a empezar para muchas de esas empresas, y el Estado siempre estuvo desde ahí. Como te decía, desde el lado de nuestra actividad, tratando de acompañar al ministro con vínculos, relaciones, muchas reuniones. El ministro, para quienes no lo saben, pero la mayoría sí lo han leído o lo han conocido, formado en los últimos 10 años en los Estados Unidos. Es un ministro que se deja acompañar, que le gusta que el equipo le brinde sus conocimientos, y él tomando decisiones al lado del presidente para llevar adelante este momento, como te decía, tan extraordinario. Extraordinario porque no tan solo por la pandemia, sino porque la salida ya de la pandemia nos encuentra con un proceso inflacionario difícil de dominar, con un montón de números de la economía que son muy halagüeños: producción, cantidad de trabajo registrado récord en blanco en la historia de la Argentina, con una actividad industrial con números inéditos, con recuperación, con una cantidad enorme de actividades que están sobrepasando los índices de fines de 2019, con un consumo energético, y ahí hay un punto central por estos días, récord por parte de industrias y fábricas, que hacen que obviamente se viva un momento de tensión, y que ese momento de tensión deba ser administrado en medio de esta crisis. Y sobre eso llegó la guerra. Y la guerra está produciendo algunas noticias buenas y otras noticias malas. Las buenas son el precio de los alimentos, de los commodities que la Argentina produce. La mala, el valor de la energía, el gas, la electricidad, el petróleo. Entonces, ahí hay que equilibrar, ¿no? Hay que equilibrar, hay que navegar estas aguas turbulentas. Y bueno, y todo eso lo hacemos acompañando al ministro Guzmán, que creemos que es una persona, pese a su juventud, 38 años, muy preparada, muy consciente del momento, muy sabedora del rol que tiene que cumplir para el país en este momento. Y además, que creo que es lo más importante, el valor agregado que tiene el ministro, un conocedor del escenario internacional y de las relaciones y los vínculos internacionales que la Argentina necesita tener en este momento. Lautaro, en el medio hay tironeos, diferencias, miradas, críticas, el ministro en el ojo de la tormenta, en algunos casos atacado por propios de una manera importante, muchas veces inflada esa diferencia por los medios de comunicación, a los que les encanta alimentarse de algunas situaciones de desencuentros en el ámbito de lo que tiene que ver con el gobierno, pero no deja de ser cierto que estuvo y que sigue estando en algunos momentos más, en otros no tanto, pero que está en el ojo de la tormenta en función de las críticas que va recibiendo. ¿Cómo lo viven ustedes adentro? Con la particularidad de que al ser la parte más política del equipo, somos los que estamos también más atentos a esa situación. Por lo tanto, intervenimos muchas veces, tratamos de encontrar los canales de diálogo. Lo hemos hecho
y siempre han estado abiertas las puertas del Ministerio de Economía para dialogar con todos los sectores. Antes de ayer recibimos al sector de la CTA Autónoma. La semana pasada, en medio de una manifestación en la Plaza de Mayo, yo personalmente recibí a los dirigentes de Libre del Sur, y así en todo el amplio espectro político que hay en la Argentina. Todos tienen las puertas abiertas para venir, para preguntar, para consultar, para peticionar, para presentar propuestas. Indudablemente no es fácil. Nuestra coalición de gobierno tiene distintas visiones, es muy sano que así sea. Lo que sí tenemos muy claro es que el país había quedado sobre fines de 2019 en una situación catastrófica, penosa, impensada tan solo 4 años atrás, y hubo una firme decisión de la coalición de gobierno de enfrentar esa situación. La enfrentamos de la forma más consciente posible, con un proceso de renegociación, primero con los bonistas privados, que llevó unos 6 meses. El ministro durante esos primeros 6 meses fue, como bien decías vos, con una intervención de los medios concentrados de comunicación realmente muy beligerante, con ataques cada una de las mañanas de los comienzos de semana, donde le decían, nene, por la juventud que tiene el ministro, volvete a Estados Unidos. Y el ministro, creemos, llevó adelante una de las negociaciones más dolorosas para el sector privado, porque esos mismos tenedores de bonos, que obviamente lo que quieren hacer es llevarse la ganancia de la Argentina por haber invertido en bonos que son simplemente intercambio de papeles financieros y cero inversión productiva, cero mano de obra para la Argentina y demás. Pero que representan mucho dinero. Exacto, se llevaron un descuento del 53% del valor de cada una de sus acciones. Entonces, esa negociación de 6 meses creo que tuvo un rédito, que es un ahorro totalmente importante para la Argentina, y después de eso sobrevino una larga negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde creo que es muy probable que nos haya faltado algún tipo de vinculación más directa con dirigentes, con la ciudadanía, de cómo ha sido ese proceso, pero que creemos que también ha sido satisfactorio. No tan solo porque nos hemos corrido de los cánones habituales del Fondo Monetario respecto de los manuales típicos donde se aplican ajustes, sino porque hemos logrado 14 años en total para llevar adelante un proceso de repago, donde son primero 4 años de gracias para después, posteriormente, iniciar 10 años de pago. Eso ha sido parte de un entendimiento de las autoridades del Fondo Monetario, que siempre hay que recordarlo y remarcarlo. El Fondo Monetario no son simples actores internacionales de un organismo burócrata, sino que son los estados más poderosos del mundo, sentados con distintas representaciones porcentuales en el staff del fondo, y que tienen un peso político. Estados Unidos se lleva la mayor porción, pero también inciden mucho Alemania, Japón, Francia y otros países, donde la Argentina es parte de ese fondo, pero en un mínimo porcentaje, y somos después de lo que nos dejó el gobierno anterior, el país con más deuda en la historia del Fondo Monetario Internacional. Un triste récord, ¿no? Entonces, ese proceso llevó un tiempo muy largo, que para algunos fue una pérdida de tiempo. Yo lo que digo es cómo hubiese sido si hubiese sido corto, si hubiese sido en 2 semanas como pasó el gobierno anterior. Hubiese sido con el modelo Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Con ajuste, con déficit cero al año siguiente, con una serie de medidas que nos iba a doler profundamente a todos los argentinos. Esa negociación fue distinta, tuvo otras variables, porque hubo un proceso de entendimiento de cuál es la realidad del país, de que primero tenemos que producir para sacar el país adelante, para que primero entendamos que hay que pagar una deuda social con el pueblo, para que después tengamos la posibilidad de honrar las deudas del gobierno anterior
y de otros y de otros y de otros gobiernos, es el 22 acuerdo de la Argentina, una cifra bastante triste que tiene la Argentina, y que el dato es que lamentablemente todos esos acuerdos no han terminado bien. Esperamos que este sí, que ha sido, que contiene dentro de ese acuerdo líneas de hacia dónde va, cuál es el horizonte de la economía argentina, que es producción y trabajo, ¿sí?, para nuestra gente, para nuestras regiones, con lo difícil que es hacer que el país tenga un pleno sentido federal. Y bueno, y vos decías bien, hay que a veces también convencer a los propios, ¿no? Y bueno, es un trabajo duro, tenemos plena confianza que se ha hecho lo mejor posible y que además haremos todo para que dentro de los márgenes que nos ha dejado ese acuerdo hagamos que el país prospere, para que prospere su gente, para que las familias que le han pasado realmente mal durante la pandemia tengan un mejor futuro, mejor educación, mejor salud, y que hagamos mucho más digna la vida de muchos argentinos y muchas argentinas. Lautaro, en el medio de todo esto nos encontramos con otra realidad. Los indicadores son muy buenos, los indicadores económicos todos lo dicen, todos lo comparten. Y la verdad que es un mérito que esto suceda en el medio de una pandemia. Sin embargo, tenemos una inflación que realmente se está comiendo el ingreso de los trabajadores, sobre todo de los asalariados, y por otro lado encontramos con que la mayoría de esos trabajadores están en el límite de los indicadores de pobreza o de indigencia. Y en ese sentido uno se plantea, y a partir de ahí no quiero repetir eslogans que no me pertenecen y además que provienen de oscuros pensadores u operadores de la comunicación, pero sí digo, no nos está alcanzando. Totalmente, yo coincido. Y a partir de ahí, ¿cuál es la mirada de ustedes? Porque ustedes comprenden esto. Digo, estos bonos que se anunciaron ahora, que son un salvataje para los próximos 30, 60 días, van a hacer que dentro de 90 días nos encontremos con una realidad que seguimos siendo, esa balanza sigue estando inclinada hacia un sector muy deficitario para los trabajadores, ni hablar para los que trabajan no en relación de dependencia, sino en otros ámbitos o con otras realidades. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Cómo lo están evaluando? Yo me voy a permitir una digresión. Es que todas. Te voy a hacer comentarios de tipo personal y ya no de parte de un equipo. Digo, yo trabajé 6 años en la Administración Nacional de la Seguridad Social, en ANSES. Creo que tuve la suerte de ser parte de un equipo que transformó la realidad de la seguridad social, el concepto de seguridad social en la Argentina, donde le pudimos llegar a los pibes a través de la UH para que miles de historias hoy hayan podido cambiar de una realidad y dar un salto cualitativo, para que muchas familias hoy tengan, gracias a un crédito con fuerte aporte del Estado como Procrear, un techo propio. Fuimos la realidad de muchas escuelas a lo largo y a lo ancho del país para que esa brecha digital que existe, sobre todo en escuelas públicas del interior, se acorte y conectar igualdad sea una realidad, no para las aulas, sino para las familias argentinas, y muchos pibes hoy tengan la inclusión digital que antes era imposible. Tuvimos la posibilidad de darle el apoyo y el acompañamiento a mamás a través de la asignación por embarazo. Y yo creo en un concepto de la seguridad social totalmente amplio, ¿sí? Y totalmente transparente. Para mí la transferencia directa es algo que rompe los moldes y las estructuras que muchas veces se ponen por encima de las políticas públicas. Yo creo que en materia social hay una deuda y un debate, y por eso esta opinión es personal, donde debemos ir a una discusión a fondo respecto de un salario universal para los que no
no tienen con qué, que tiene que ser totalmente transparente, directo, sin intermediarios, que tiene que tender a tener un límite en el tiempo y una contraprestación laboral a través de algún agente local, que para mí tiene que estar vinculado con lo público, porque lo público es lo que te permite dar algún tipo de control, o con algún sector privado que inmediatamente lo vincule al mundo del trabajo para que ese traspaso sea mucho más rápido de lo que viene siendo en la actualidad. Pero todo eso se hace con prosperidad económica. Todo eso se hace sobre la base del bienestar económico y del progreso y la inversión en la Argentina. Obviamente el Estado siempre tiene que estar dando el apoyo para el mientras tanto, pero la Argentina tiene indudablemente que dar un salto hacia ese otro tipo de esquemas donde dejen de superponerse ayudas que dan los municipios, que dan las provincias y erogaciones monstruosas que hace el Estado Nacional. Esto está totalmente comprobado en nuestro país con la asignación universal por hijo. En su momento, en el lanzamiento, allá sobre fines de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo sentó uno por uno a los gobernadores, salvo uno no firmó, y le hizo firmar acuerdos de incompatibilidad para el pago de otro tipo de ayudas. ¿Y eso qué hizo hacer que el gasto o la inversión, que yo la considero una inversión, la inversión social sea mucho más clara, efectiva, que le llegue a quien le tiene que llegar, no se dupliquen recursos para sí poder ser invertidos en otros escalones institucionales de mejor manera, poder aprovechar. Y eso no tengo dudas que tiene que ser la salida. Obviamente hay discusiones teóricas, discusiones más prácticas sobre eso. Obviamente hay un trasfondo político, no hay que desconocerlo, todo lo contrario. Hay que ir al frente en esa discusión y espero que sea una salida posible porque creemos que sin lugar a dudas el Estado tiene que estar dando soporte, pero ese soporte tiene que ser, y esa ayuda, ese apoyo, esa apoyatura tiene que tener un límite en el tiempo, insisto, siempre sobre la base de que todo el resto de las medidas, todo el resto del ordenamiento, que indudablemente tiene que ser orientado por el Estado, por las políticas públicas, tiene que ir en beneficio de todos. Y después, vos hablabas del tema precios, yo creo que en la Argentina, en los últimos 30 años, hay un una profunda unificación, una concentración en todos los niveles, pero especialmente en materia de alimentos. Que se han transformado en monopolios, ¿no? Exactamente. Hay, por ejemplo, algunos grupos donde en el año 2003 casi ni participaban de la producción de alimentos y hoy son representativos de casi el 70% de la góndola de los supermercados. Esos grupos concentrados tienen nombre y apellido. Yo creo que hay que sentarse, explicarle que acá hay que hacer participar a todos, porque además quienes dan trabajo en la Argentina está comprobado, y quienes hacen multiplicar el trabajo son las pymes en la Argentina, son los pequeños y medianos empresarios, también son los pequeños y medianos empresarios del sector alimenticio, de las producciones regionales, y hay que darle cabida en el mundo de los supermercados, de los comercios, para que tengan sus cadenas de producción, sus cadenas de comercialización, y no puede ser de que esos mercados estén totalmente oligopolizados o monopolizados de manera totalmente absurda.
Se llama Lautaro Vicario, estamos pidiéndole que nos dé respuesta sobre economía y nos decide sobre economía. No es el ministro, trabaja en el equipo técnico del ministro, es de Río Cuarto. ¿Seguís siendo realmente el articulador? Porque no hay nadie en el territorio que no tenga tu teléfono, Lautaro. No, yo insisto en que me fui de Río Cuarto hace 20 años, como te decía, un 13 de marzo del 2002. Dejé atrás una riquísima juventud de deportes y política, y acá me siento muy cómodo y acá he criado mis hijos y va a ser difícil de que me vaya. Vuelvo cuanta vez puedo a Río Cuarto y zona, donde, como bien decís vos, quedaron muchos amigos, muchas amigas. Estudié en un secundario de la zona, en Santa Catalina, Holberg. Yo la verdad que esos afectos, esas amistades no quedaron en el olvido en lo más mínimo, y trato de tenerlas siempre presentes y de cultivarlas todo el tiempo. Pero aquí soy eso que describiste de forma simple y muy sencilla. Un amigo que abre puertas, que ayuda a solucionar problemas. Mis amigos, los intendentes del sur de Córdoba, así lo saben. Lo sabe también el intendente de Río Cuarto, lo saben amigos de otros espacios políticos con los que tengo muy buen diálogo y quizás la vida ya de adulto me encontró en una relación muy franca para con ellos. Lo saben amigos de Córdoba, de Córdoba Capital, de una amplia región, y me siento feliz con eso, con poder ayudar. Y no más que eso. Y tengo, como te decía, los mejores de los recuerdos de mis años militantes en Río Cuarto, en la universidad, en el Partido Justicialista de Río Cuarto. Los otros días yo le decía a un amigo que acaba de asumir como secretario general del PJ en un distrito aquí del interior bonaerense. Le digo, mira, yo te pido solo una cosa. Como militante político de justicialismo, no hay cosa que el militante te vaya a agradecer más que mantener el partido abierto de par en par y se hagan cuantas reuniones se deban hacer en la sede partidaria. Eso fue lo que a mí me pasó, ¿sí? Entonces, yo, con el paso de los años, reconozco que las autoridades de entonces del PJ en Río Cuarto me dieron a mí la posibilidad de ir y de intercambiar opiniones, de crecer en el diálogo y el debate político interno dentro del peronismo, a veces con diferencias, a veces con coincidencias, crecer como dirigente, saber tener la altura para discutir adentro de una reunión partidaria. Por lo tanto, con el paso del tiempo pongo en valor eso, el reconocimiento y hablo de la sede partidaria, pero también hablo de la unidad básica más sencilla y humilde del fondo del barrio más olvidado que puede existir en cualquier localidad. Me parece que es ese mecanismo que obviamente está un poco olvidado en desuso, y hoy es todo redes sociales y grupos de WhatsApp. Me parece que por lo menos para mí ha sido esencial, es lo que me ha formado, es donde uno ha crecido y donde creo poder identificarme con el paso del tiempo y bueno, nada, dirigentes, personas más importantes, menos importantes, han quedado muy adentro, porque uno reconoce que hicieron algo tan simple y básico como convocar al diálogo, a la militancia, al debate, a veces con enojo. Me decían, vos pibe, andate de acá, ¿qué andas haciendo? Políticamente incorrecto. Pero creo que ha sido muy importante. Y bueno, y eso queda con el paso del tiempo. Obviamente hay que modernizar las estructuras, hay que modernizarse y adecuarse a las nuevas formas de participación, hay que inspirar a la pibada y hacerla que se anime a discutir, hay que tratar de hablar el lenguaje que hablan los jóvenes,
pero también siempre creo muy profundamente que es de sabios escuchar a la gente grande, que siempre tenemos que estar atentos a lo que nos dicen quienes tienen más experiencia. Yo puntualmente, por ejemplo, con el paso de los años he recobrado un vínculo que creo que es muy importante en mi carrera con Humberto Rollero. Creo que hay vectores en la vida política de quienes nos brindamos a la función pública, a la acción política, que no pasan desapercibidos. Con Alberto Cantero me pasó exactamente lo mismo. Uno por ahí puede atravesar años de enojo, de discusiones, de distanciamientos, pero con el tiempo descubre. Y me pasó también, por eso digo, hay gente importante, renombrada y demás. No hace mucho, escribiendo algo el Día de la Militancia, y me di cuenta que, además de mis viejos, creo haber encontrado el valor de la militancia a una mujer que en Río Cuarto es conocida, pero quizás de Río Cuarto no ha trascendido, ¿no? Y escribí unas líneas sobre la tía Mari Hansen. Y la pucha, ahí yo me di cuenta de que había algo que había quedado de aquella mujer que iba al PJ muy pintadita, y que ella siempre peleaba por los suyos, por su barrio, por su gente, principalmente por sacarlas de la realidad donde estaban, ¿no? Y bueno, está bueno, creo, que con el tiempo uno se dé cuenta de que esa gente ha sembrado algo en uno y ha quedado a lo largo de los años, y uno se anima y tiene la fuerza para rescatarla, para ponerla en el lugar donde tiene que estar, ¿no? Lautaro Vicario, negro, peronista, de origen bastante humilde, un tipo que nunca se olvidó de dónde viene y que nos abre las puertas a los que tenemos necesidad de llegar a Buenos Aires y a contactarnos con la agenda que muchas veces nos es muy difícil, y sin embargo este amigo que tenemos aquí sentado en el Tortoni, ni más ni menos, compartiendo esta posibilidad de charlar de esta manera, nos ayuda a la gestión, ayuda a tanta gente. Saber de dónde venimos para tener claro a dónde vamos, de eso se trata, y la verdad que ha sido un placer poder entrevistarlo. Nos lo debíamos hace mucho tiempo. Gracias, nos Gustavo. hemos encontrado muchas veces aquí en Buenos Aires, y les juro que si hay una persona que nos puso la agenda y toda la disponibilidad para poder hacer nuestra tarea de manera como nos gusta hacer a nosotros, con responsabilidad en la Ribera, es él, y a quien le tenemos que agradecer enorme e infinitamente. Así que, sinceramente. Por último, Gustavo, porque no quiero dejarlo pasar. Hace poquito, a principio de año, hice un experimento que fue reunir a los riocuartenses que ocupan algunos lugares de decisión en el gobierno nacional. Y que son muchos. No menos de 15 junté. Y faltaban algunos, y algunos se quejaron porque no pudieron ir. Por lo tanto, creo que Río Cuarto tiene una representación muy fuerte en este gobierno, que hay desde funcionarios en el Ministerio de Cultura, pasando por Economía, como es mi caso, el importante grupo que está en el Ministerio de Transporte, los hay otros en áreas vinculadas a los medios de comunicación público. Nada más y nada menos que el hoy director del Instituto Balseiro, con el prestigio que tiene, es de Río Cuarto. Digo, sepan los riocuartenses que están bien representados y que hay que aprovechar esos vínculos, esos nexos que hay con el gobierno nacional para poder llevar la mayor cantidad de ayuda posible, de ideas, de acompañamiento
para mejorar la realidad de la vida de Río Cuarto y de toda la zona. Hacemos periodismo responsable en la Ribera. Ahora dialogando con Lautaro Vicario, un gran amigo. Gracias.